No sé. Buenas noches. A ver si enviamos un saludo aquí por medio del chat para confirmar el audio. A ver si tenemos buen audio. ¿Escucha ahora? Estamos haciendo la prueba del audio, a ver si hay algún detalle con el audio. ¿Me escucha? Probemos ahí, hay un botón que activa el sonido. Parece que hay problemas en el grupo, si me permite un momento. No es el link anterior, es el link nuevo. Ahorita se los envié aquí al grupo. Yo miro que ahí están ubicando un link cuya sesión fue el 16, fue la de lunes. Ustedes los que están aquí presentes ingresaron por vía de link que les mandé al grupo. Si pueden mandar el link con el que ingresaron ustedes al grupo, por favor. Porque parece que tienen problemas los compañeros para ingresar. A ver, ¿será que yo les mandé el que no era? Sí, el que mandé al correo. A ver si podemos compartir ese que mandé al correo. Por favor. Sí, pero el 16 ya pasó. A ver si alguien me ayuda y en el chat manda el link del correo. Gracias, Ismael. Ya miro ahí que usted ubicó. Ahí disculpen el malentendido. Pues sí, vamos a ver si se conectan más.
están? Scarlett, Ángel, Evelyn, Mario, Isaac y Marcela. Bien. Alejandra Rivera también. Sí, hoy sí. Hacemos una pequeña prueba de audio. Solo confírmenme, envíenme su nombre al chat, por favor, si están escuchando bien, si están recibiendo audio. Yo sí escucho. Perfecto. A ver si confirmamos el audio. Ahí se puede mandar un puñito, un pulgar arriba, a ver si lo confirmamos así. ¿Me escucha? ¿No escucha? Dice Mario. Prueben su conexión. Miren si es su conexión. Miro algunos que hasta ahorita están conectando el audio también. Eso es porque algunos tienen deshabilitado el botón de audio. Habiliten el botón de audio. Ahí Mario ya lo está conectando. Bien, recuerden que el video es opcional, ¿verdad? Si usted no quiere poner el video, no hay ningún problema. Hoy la sesión no va a ser tanto con el video, sino que yo les voy a hacer una transmisión en vivo de la pantalla, de mi pantalla, y vamos a ir viendo poco a poco el proceso que se hizo con los problemas de razonamiento. No sé si hay alguien que tenga alguna duda respecto a los problemas de razonamiento, si vieron las diapositivas. ¿Vimos las diapositivas? Bueno, si no vimos las diapositivas, hoy la clase está prácticamente diseñada para que empecemos a resolver problemas de razonamiento relacionados con la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática como tal ya la estudiamos. Es más, fuimos un poco más allá y vimos la desigualdad cuadrática. No sé si tienen ustedes alguna duda entonces sobre los temas que hemos tratado hasta el momento, para ver de qué forma abordamos un ejercicio y lo explicamos. Dele. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces la transmisión no va a ser vía video, sino que les voy a hacer una transmisión de la pantalla para que vayamos viendo la presentación y los ejercicios, ¿verdad? Que están ahí planteados, así ustedes van a ir surgiendo sus dudas. Entonces, vamos a ir viendo los problemas como tal. Están ahí propuestos en esas presentaciones. Yo espero los hayan estado estudiando. Y pues así nosotros vamos a ir analizando estos problemas. ¿No se alcanza a ver la diapositiva? Sí, sí, se ve. Sí, se miran. Perfecto. Cualquier duda, ustedes intervengan, no hay ningún problema. Entonces, vamos a analizar problemas de razonamiento que tengan que ver con ecuaciones cuadráticas. Ya sabemos que es una ecuación cuadrática, es cualquier ecuación que tenga el término x a la 2. Si tiene término x a la 2, pero también tiene término x a la 3, pues supera el término x a la 3 y se llama cúbica, pero nada más vamos a estudiar cuadrática. Bueno, ¿qué es necesario para resolver problemas? Primero, analizar la situación. Muchas de ellas están relacionadas con áreas o expresiones que involucran unidades cuadradas, raíces o modelos que encajan en la expresión ax a la 2 más bx más c, que son las expresiones cuadráticas, ¿verdad? En muchos casos es posible determinar un producto de expresiones algebraicas y de esa forma generar una expresión cuadrática. ¿Es posible tener expresiones algebraicas multiplicándose? Claro que sí.
Ya vamos a ver unos ejemplos ahorita que están relacionados con área y cómo encajan ellos en una ecuación cuadrática. Lo siguiente es tener claridad sobre las fórmulas de área que encajan en muchos de los problemas. Ahí en esta presentación yo les evidencio dos fórmulas de área que son las más utilizadas, la del área del triángulo y la del área de un rectángulo, que prácticamente nos van a ayudar a resolver este tipo de problema. Y por último es tomar en cuenta lo que hemos estado estudiando, que son las fórmulas para resolver este tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es un ejercicio de ecuaciones cuadráticas. Vamos a empezar con este, que es bien sencillo. El primer problema habla sobre el área de un triángulo. Ustedes ven más que un problema de razonamiento, es un problema matemático, porque en él no se habla de algo muy contextualizado, sino que en general. El área de un triángulo es 36 centímetros cuadrados. Además se sabe que su base mide el doble de lo que mide su altura. Un problema de esos como Pedro tiene el doble de la edad de Juan, etcétera, algo así, ¿verdad? Pero en este caso va enfocado al área de un triángulo. Me piden determinar cuál es la base de ese triángulo. Entonces prácticamente ahí está la incógnita. La incógnita de ese ejercicio es la base del triángulo. No necesariamente esa es la incógnita principal. Y cuando me refiero a la incógnita principal, me refiero al valor de X que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Porque al final, un problema de estos se resuelve así, Permítanme, que están agregándose más compañeros. Ahí está. No necesariamente se va a resolver de manera inmediata, lo importante es crear la ecuación. Y en este caso, una ecuación cuadrática es la que me va a resolver este problema, porque estamos tratando el tema de área. Al tratar el tema de área, entonces nos vamos a centrar en una ecuación cuadrática, es lo más inmediato. Bien, entonces vamos a analizar poco a poco cuáles son los elementos de este problema. Vamos a recordar el área de un triángulo. El área de un triángulo se determina por medio de la multiplicación de la base por la altura y dividir esto entre dos. Entonces, si ustedes se fijan, base y altura son parte de la información que se me está dando en el problema. Mejor dicho, información que va a funcionar como incógnita en el problema. Qué raro que me estén pidiendo información de la cual yo no sé absolutamente nada, pero normalmente los problemas de matemáticas así son. El detalle está en cómo encajar esa información en lo que nosotros pues deseamos. ¿Qué es lo que nosotros deseamos en este momento? Lo que nosotros deseamos en este momento es crear una ecuación cuadrática que me resuelve el problema. ¿Hay alguna consulta hasta ahorita con lo que vamos del análisis del problema? Bueno, vamos a ver cómo se crea la ecuación cuadrática. Tenemos que tener claridad con lo siguiente, permítanme. Están agregándose y agregándose más compañeros que están entrando un poquito después de iniciar la sesión. Bien. Ahí tenemos un triángulo. El triángulo, pues, tiene sus tres lados, sus tres ángulos. Esta parte de acá, o este lado de acá, correspondería a la base. Y esta, o una línea imaginaria que puede trazarse de aquí perpendicularmente, ¿verdad?, hacia la base, vendría siendo la altura. Entonces vamos a representar la B para la base y la H para la altura, y prácticamente esos son los elementos que entran en juego en el área de un triángulo. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes saben que la base de un triángulo es 12 y su altura es 10. ¿Cuánto tendría de área? A ver quién me responde. Si un triángulo tiene base 12 y altura 10, ¿cuánto tendría de área? Según la fórmula 60. Debería de tener 60, ¿verdad? Así es. O sea, nada más es encajar la cuestión, la información, perdón. 10 por 2 entre 2. En la fórmula, correcto. Multiplicar esos números y dividirlos entre 2. Bueno, el detalle es que ahorita nosotros no conocemos esos números, no conocemos ni B ni H, es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos valores? Ahorita lo vamos a ver.
Se desconoce su altura y su base. Prácticamente esas son nuestras incógnitas. Por eso decimos que X, como yo la desconozco, no sé cuánto es, va a ser la altura. ¿Por qué la altura y por qué no la base? Porque si ustedes se fijan en el problema, hay una condición para la base. Dice, la base mide el doble de la altura. O sea que si la altura fuera 5, la base ¿cuánto mediría? 10. 10, el doble, ¿verdad? Pero como yo desconozco ese valor, entonces va a ser X. Entonces, si su altura es X, ¿cuánto es su base? Al cuadrado. No. Bueno, entre 2. Bueno, eso sería 2X, ¿verdad? Sería del doble de X es 2X. No X al cuadrado. X al cuadrado es multiplicar X por X. ¿Estamos claros ahí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Esta información nosotros tenemos que crearla porque en el problema está bien implícita, ¿verdad? Es su análisis, es su creatividad lo que va a hacer que usted pueda resolver este problema. Desde luego, el objetivo principal es convertir este problema o la información que está en el problema en una ecuación cuadrática. Ya vamos a ver cómo. No tiene nada de complicado, ya van a ver ustedes que es bien sencillito al final. Bueno, se conoce algo más. Se conoce que el área del triángulo es 36 centímetros cuadrados, ¿verdad? Si ustedes se fijan, toda esa es la información que uno requiere para calcular el área de un triángulo. Es decir, saber cuál es su base, cuál es su altura, y con eso pues vamos a determinar el área. Pero en este caso está al revés el problema. En este caso sabemos el área y vamos a determinar su base y su altura, dada la descripción que el problema nos da. Entonces, lo que vamos a hacer es encajar la información que tenemos ahorita en esta fórmula. ¿Qué conozco yo de esta fórmula? ¿Cuál es el único dato o qué datos conozco yo de esta fórmula? A ver si alguien opina. Bueno, tenemos la altura y lo que estamos buscando es la base. Bueno, ¿cuánto mide la altura? La altura mide 36. No, 36. la altura no mide 36, lo que mide 36 es el área. Ok, entonces la altura es un valor que no conocemos, Es multiplicado correcto. por 2. No, es correcto. Miren, la altura no lo conocemos, ni la base la conocemos. Lo único que conocemos Es el área. es el área. Entonces, la única forma que nosotros podemos encajar la información en esta fórmula es de la siguiente forma. Reemplazando el área del triángulo por 36 y reemplazando sus correspondientes incógnitas, que en este caso las incógnitas son ambas, tanto la base como la altura, ¿verdad? ¿Lo entienden ahí? Me perdí. Se perdió. Bueno, pregunte pues. Pregunte, ¿qué no está claro? ¿Por qué es 36 acá? Usted se fija, aquí está A triángulo, ¿verdad? Eso es el área del triángulo. El área del triángulo es 36. B por H, ¿cuánto es B? B es la base. Ya dijimos que la base es el doble de la altura, entonces es 2X. ¿Y H qué es? H es la altura en sí, H es X. Como yo no conozco ni la altura ni la base, eso es lo que andamos investigando. Entonces vamos a utilizar las incógnitas. Cuando hablo de incógnitas me refiero a las variables, la variable X en este caso. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ahora sí. Ya le Bien, una vez que nosotros tenemos esto, de aquí va a surgir la ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática que nosotros necesitamos trabajar es la siguiente. Bueno, aquí está la ecuación cuadrática como tal, es 36 igual a 2x por x, que es 2x cuadrado, ¿verdad? Y 2x cuadrado entre 2, si ustedes se fijan, eso nada más es x cuadrado. ¿Recuerdan ustedes cómo resolver este tipo de ecuación cuadrática? Sencillo, ¿verdad? Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y se resuelve la raíz. Desde luego, la raíz cuadrada de 36 no solo es 6, sino que es positivo y negativo 6. Pero como x en este problema está contextualizado como la altura de un triángulo, la altura de un triángulo, es más, no creo que ninguno de ustedes tenga una altura negativa, ¿verdad? La altura de un triángulo va a ser siempre positiva porque es una medida. Entonces, esa medida nos va a dar como resultado
positivo 6, o mejor dicho, de los valores que tenemos ahí, de las opciones que tenemos ahí, que son positivo o negativo 6, el que vamos a tomar es el positivo, obviamente, porque ningún triángulo puede tener medidas negativas. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ese último paso que acabamos de hacer ahorita se llama discriminación de respuestas, porque normalmente una ecuación cuadrática de x a la 2 nos da dos respuestas, normalmente. Pero de esas dos, posiblemente una no me sirva. O posiblemente las dos me sirvan, ¿verdad? Entonces, esa discriminación es necesaria hacer porque no siempre se va a obtener una respuesta de manera directa. Bueno, ya que hemos determinado cuánto vale x, que eso es importantísimo ahorita, sabemos que la altura es 6, porque eso era x, ¿verdad? Entonces, el doble de su altura, porque el problema me está pidiendo la base, no tanto la altura, me está pidiendo la base, dice. El doble de la altura es lo mismo que la base. Su base va a ser el doble de la altura, dice el problema. Entonces, si yo sé que la altura es 6, su base debe ser 12 centímetros y ahí se logra concluir el problema. No sé si tienen alguna duda de cómo se resolvió este problema, porque ahí ya contestamos la pregunta de cuál es la base de ese triángulo, 12 centímetros. ¿No hay alguna duda? ¿No hay dudas? Todo bien. Si hay alguna duda ahí por ahí, no. Bueno, pasamos al siguiente problema. Miren, los problemas los diseñé para que uno le fuera ayudando a resolver el siguiente. Vamos a ver que el siguiente tiene un comportamiento muy parecido a este. De repente cambian los datos, de repente cambia la fórmula. Vamos a ver cómo encajamos esta información. Lo importante es que aquí vieron ustedes que es necesario determinar la forma que tiene esa figura y cómo está descrita esa figura. Por ejemplo, si un lado mide x y el otro lado mide 5 veces o 5 más que x, ¿cómo representarían 5 más que x? La pregunta es esta para que la veamos. Si un lado mide x y otro lado mide 5 más que x, ¿cómo represento yo esta parte de 5 más que x? X mayor que 5. Bueno, se representaría de la siguiente forma, miren. Se representaría x más 5. Así se representaría. Porque más que implica que hay una suma, menos que implica que hay una resta, ¿verdad? Entonces, esta condición, esta palabrita, ustedes posiblemente las hayan visto en problemas de razonamiento y es que normalmente están ligadas a una suma. Normalmente los problemas de razonamiento así son. Bien, ¿alguna duda hasta ahorita entonces? ¿No? Si es así, entonces podemos proceder con el problema 2. Van a ver que el problema 2 es un poquito más interesante. Dice, se sabe que el área de un terreno aproximadamente rectangular, vamos a asumir que es rectangular, es de 36 kilómetros cuadrados. Se sabe que uno de sus lados mide 5 kilómetros más que el otro. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Cuando me piden las dimensiones del terreno es saber cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho, ¿verdad? Eso ustedes me imagino que lo manejan. Aquí hay que utilizar ya no el área de un triángulo, sino el área de un rectángulo, ¿verdad? Porque el problema está enfocado en esa figura. ¿Entienden ustedes ahí cómo se da el problema o no? ¿Cuál es el problema en sí? ¿O no está claro? ¿Está clara la idea del problema o no está clara? Bueno, vamos a proceder entonces. Este caso es similar al problema 1. Se espera determinar las medidas de los lados de un rectángulo. En el anterior no determinamos los lados en sí, sino determinamos la medida de una base y la medida de una altura, ¿verdad? Aquí vamos a determinar la medida de los lados porque el problema está enfocado a eso. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Debemos determinar el largo y el ancho del terreno, como se los mencioné. Al hablar de las dimensiones del terreno,
nos referimos a eso. Si hablamos de dimensiones, en un espacio rectangular nos referimos a largo y a ancho. Se debe tomar en cuenta la fórmula del área de un rectángulo, es muy similar a la del triángulo, es más sencilla más bien, solo se debe multiplicar el largo por el ancho, de repente ustedes ya la conocen o ya la conocían. El largo está determinado por esta parte del rectángulo y el ancho por este, ¿verdad? Realmente no afecta que ustedes tomen esta expresión o este lado como el largo y este lado como el ancho. Vaya, un ejemplo, si tenemos un rectángulo de 12 metros de largo por 10 metros de ancho, ¿cuánto tiene de área? 80. 80. Vamos a replantear la pregunta. Dice, un problema inventado. Si un rectángulo tiene 12 metros de largo y 10 metros de ancho, 12 y 10, ¿cuánto tiene de área? Entonces tendría 120, ¿verdad? Es nada más, es correcto, 120. Es nada más multiplicar ambos números. Bueno, una vez que ustedes tienen claridad con eso, les diré que ya pueden aplicar la fórmula del rectángulo, ¿verdad? Y que es nada más multiplicar dos números. Ustedes multiplicaron ahorita 12 por 10. ¿Será que habrá algún cambio en la respuesta si yo multiplico 10 por 12? No, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, por eso les digo que ustedes definan largo como este lado y ancho como este, no afectan a que ustedes vengan y digan, no, yo quiero que este sea el ancho y este sea el largo. No afecta en nada, porque al final van a multiplicar dos números. Bueno, si está clara la idea, podemos proceder con el problema. Solo hay que tener claro con algo, con una condición del problema. Dice que se sabe el área, ¿va? Es lo que dice, al igual que el problema anterior, se sabe el área. Se sabe también que uno de los lados mide 5 kilómetros más que el otro. Ok, vamos a ver cómo es eso de 5 kilómetros más que el otro. ¿Cómo sería en el problema? Su ancho o su largo puede definirse como X por lo que les acabo de explicar. Entonces vamos a definir a el ancho como X. Eso implica que el largo va a ser ¿cuánto? ¿Cómo va a ser el largo? Si uno de sus lados mide X, se sabe que el otro va a medir 5 más que el que ya está dado, ¿eh? 5 por X sería el otro lado. Bueno, sería 5 por X. ¿Cómo sería? X más 5, no. Sería X más 5. Así va a Sí. ser. Así va a ser. En consecuencia, su largo que mide más, 5 más, entonces va a ser X más 5. Más 5, ok. Ahí está. Miren, entonces prácticamente ya ustedes tienen lo que necesitan para crear la ecuación. Tienen la fórmula, tienen el área y tienen la forma de las dimensiones, muy similar al problema anterior. En el anterior era X y 2X, ¿verdad? Aquí no, aquí está más interesante, aquí es X por X más 5. Bueno, vamos a acomodar esto en la fórmula, porque eso es lo que queda. De esta fórmula, ¿qué conozco? Nada más conozco el área, pero ya sé qué forma tiene el largo. El largo tiene la forma X más 5 y el ancho tiene la forma X. De X. Desde luego son variables, ¿verdad? Igual acá L y A son variables, pero son variables distintas. Aquí son variables o expresiones con variables compartidas, si ustedes se fijan. Y la idea de eso es crear una ecuación cuadrática. Entonces prácticamente la ecuación quedaría así. El área del rectángulo sería 36. El largo, ustedes lo tienen aquí descrito, es X más 5. Y el ancho, aquí lo tienen ustedes, es X. ¿Habría alguna diferencia que ustedes hayan definido largo como X y ancho como X más 5? No, no habría ninguna diferencia. No afectaría en nada. Al final tendrían la misma expresión, solo que aquí aparecería esta X al inicio. Pero al final se van a multiplicar y ustedes ya saben cómo se multiplica eso. Bien, vamos a proceder a la multiplicación entonces. Para crear nuestra ecuación cuadrática. Se multiplica el X con la propiedad distributiva que hemos estado aplicando. Y aquí, si ustedes se fijan, ¿qué tipo de expresión tenemos? Una expresión cuadrática. Una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? ¿Me recuerdan? Parecido a lo que hicimos con los polinomios. Vamos a igualar a 0. Vamos a igualar a 0.
Una vez que igualamos a 0, lo que procede aquí es ver en cuál de los tres métodos encaja este problema. Si se puede resolver por factorización, si se puede resolver por raíces, o si ustedes quieren de inmediato la fórmula general cuadrática. Les diré que se puede resolverse por factorización y es bien sencillo de resolver, ¿verdad? Ahí está. Ahí aparece la factorización. Prácticamente es descomponer 36 como 9 por negativo 4, eso me va a dar 5. Y ahí aparecen las dos posibles respuestas, si ustedes se fijan. X puede ser 4 o X puede ser negativo 9. Bueno, me están dando un límite de 10 minutos para terminar esta sesión, así que voy a acelerar un poquito el paso. Espero que ustedes vayan preguntando. Ok. Bueno, tomando en cuenta estos dos valores, yo sé que X va a representar el ancho, como lo habíamos concluido acá, ¿verdad? Lo habíamos dicho al inicio. X representaba el ancho, ¿verdad? X negativo 9. Pero le dan horas. ¿Podrá ser X negativo 9? No puede ser negativo, No. tiene que ser 4. Tiene que ser positivo. Entonces, el ancho no puede medir, o sea, ¿cómo me van a decir ustedes que un terreno tiene negativo 9 kilómetros? ¿Qué es eso? No existe. Las distancias no son negativas. Entonces, vamos a asumir que esa respuesta, ese valor de X, que sí resuelve la ecuación, pero no resuelve el problema. Entonces, la respuesta al problema es que el ancho del terreno debe ser 4, y si el otro lado mide 5 kilómetros más, ¿cuánto debe medir? 8. Sería 9, ¿verdad? 9. Su largo mide, su ancho mide 4 y el otro lado mide 5 kilómetros más, entonces debe medir 9. 9 es 5 más que 4. Ahí está. Entonces, pueden describir la respuesta del problema así como ancho es 4 kilómetros, largo es 9 kilómetros, o si ustedes quieren, pueden dibujar la figura, el rectángulo, y colocarle la información. Bien. El problema 3. ¿Hay alguna pregunta del problema 2? Todo No. bien. Bueno, vamos con el problema 3. El problema 3 es más interesante porque en este hay una condición que hay que tomar en cuenta. Se tienen 120 metros de alambre para colocar en el perímetro de un terreno rectangular. Bueno, me están hablando de un rectángulo. Esperando cubrir un área máxima de 500 metros cuadrados. ¿Cuántos metros de largo y metros de ancho tiene el terreno? Otra vez me están pidiendo las dimensiones del terreno, pero si ustedes se fijan, a diferencia de este, no me están dando las dimensiones que el terreno cubre. Por ejemplo, no me dicen que un lado mide 5 más que el otro o algo por el estilo. No me dan esa información porque esa información está implícita en lo del perímetro. ¿Quién sabe qué es perímetro? ¿Qué es el perímetro de una figura? Alrededor de un lugar. ¿O? Ajá, alrededor de un lugar, correcto. El perímetro tiene que ver con eso, es prácticamente el espacio que está alrededor de una figura. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que recordar que es el perímetro de un rectángulo. En este caso, el perímetro se determina por medio de esta fórmula. 2 veces L por 2 veces A. ¿Por qué 2 veces L? Porque si ustedes se fijan, este largo se Desde repite arriba. arriba, ¿verdad? Y si yo quisiera saber el perímetro de toda la figura, tendría que sumar todas las medidas de todos los lados. Pero en este caso, como L se repite 2 veces, de igual forma A, el ancho en un rectángulo se repite 2 veces, hay que sumar nada más 2 veces L más 2 veces A. Bueno, esa es la fórmula de perímetro. Vamos a ver cómo esa fórmula nos ayuda a nosotros a resolver el problema. En el problema se dice que se tienen 120 metros de alambre para colocar en el perímetro. Bueno, tomando en cuenta eso, sabemos que el perímetro que nosotros debemos cubrir es ¿cuánto? 120 metros. 120 metros, correcto. Ahora, 2L y 2A van a estar determinados por dos variables que nosotros podemos asumir. Las podemos asumir incluso como L y como A, pero para trabajar con X, yo voy a asumir variables que tengan que ver con X. Bueno, ¿por qué 2X más 2Y? Bueno, ya vamos a ver. ¿De dónde sale 2X y 2Y? Solo hay que tomar en cuenta que esto se concluye por medio del despeje de Y aquí, ¿verdad? Pasamos este 2X a restar
y pasamos este 2 de la y a dividir toda la expresión. ¿Por qué es así? Bien, porque yo definí x como mi largo y definí y como mi ancho. Ahora, aquí les voy a hacer un pequeño análisis. Prácticamente es cambiar la variable x por el largo y la variable a por y, ¿verdad? Que sería el ancho. Ujú. Aquí vamos a hacer el despeje. Lo voy a hacer aquí en un Word para que ustedes vean cómo se concluye que es 60 menos x. ¿O está claro por qué es 60 menos xy? Sí, sí, está claro. Sí. 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 Va, Sí. pues no es necesario. Es que miro que están... Permítanme, que miro que están haciendo... Ahí está. Bien, si está claro eso, de por qué vamos a trabajar con x y con y, lo hacemos así porque al final yo solo quiero trabajar con una variable. Miren qué interesante. De trabajar con dos variables, luego yo concluyo que esta variable y es lo mismo que tener 60 menos x. O sea que si yo supiera x, de inmediato puedo concluir y, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso, como no conozco ninguna y lo que quiero es crear una ecuación cuadrática, vamos a proceder con lo siguiente. Sabemos que su ancho es x y que su largo es y. Sí, pero en vez de y, mejor digamos 60 menos x. Para que así tengamos todo en términos de x. Ahora, ¿cómo vamos a encajar esto nosotros en una ecuación cuadrática? ¿Qué nos permitirá a nosotros crear la ecuación cuadrática? Prácticamente hasta este punto estamos en la misma idea o en algo muy similar a lo que sucedió en el problema número 2. En el problema número 2 decíamos que un lado medía x y que el otro lado medía x más 5. Correcto. Bueno, aquí decimos que el ancho mide x y que el largo mide 60 menos x. Prácticamente estamos en la misma situación. Todo lo que tenemos que hacer es encajar la información en la fórmula, como lo hemos estado haciendo. Queda esta ecuación cuadrática, lo dejo en manos de ustedes. No sé si quieren que la resolvamos para practicar o la resuelven ustedes por su cuenta para ver cuál es el valor de x. Resolvamos, Nelly. La resolvemos, va, pues. Sí. Hola. ¿Por cuál método la resolvemos? Por la cuadrática. Cuadrática. Sí. O nos ponemos a pensar un poquito en el tanteo. ¿Será que el tanteo no servirá? Mm, ¿No le tienen fe al tanteo ustedes? No, hay que tenerle un poquito de fe al tanteo. Es que con el tanteo tonteamos. Bueno, pero correcto. hay que ir probando, por ejemplo. Bueno, Tanteo. para que me dé 500 está bien difícil, fíjense. 250 por 2, 500 por 1. Ajá. Pero es que hay una bien fácil, ¿eh? No hay que pensar mucho. Ujú. Qué facilita. Estaba fácil, ¿no? Sí, hombre. Bueno, entonces la comprobación, ustedes podrán verla ahí, que es negativo 60, ¿verdad? ¿Cómo Sí. sería su factorización? X menos 10 y menos X 10 menos y X 50. 50. ¿Y el otro? X menos X 50. menos X menos 50. 50. X menos 50. Vamos a hacer algo aquí. Eso debe ser igual a 0, lo que implica que tenemos que resolver x menos 10 igual a 0 o x menos 50 igual a 0. Yo creo que aquí ya ustedes me pueden dar de inmediato la respuesta, ¿verdad? Positivo 10 y positivo 50. 50. Positivo 10 Y positivo 50. y positivo 50. Sí, aquí debería ser menos 50. Ahí está. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, nos llevamos esta respuesta al problema, donde nos quedamos. Y muy bien, lo dijeron ustedes, los valores de x perfectamente pudieron obtenerse con la fórmula general cuadrática, pero sería multiplicar a un número grande, ¿verdad?
Ahí están. En este caso, ya que ambas respuestas son positivas, ¿cuál no voy a tomar? Está difícil decidir cuál no tomar, ¿verdad? Les diré que pueden tomar cualquiera y no hay ningún problema. A ver, opinen cuál quieren que tomemos primero. La 10. 50. Bueno, si X es 50, entonces el largo mide 50 y el ancho va a medir 60 menos 50, que es 10.